Abril de 1981, Road Atlanta. 29 coches en la parrilla, y entre todos ellos destaca uno que quizás no debería estar ahí. Un Renault 5 amarillo pálido con el dorsal 77 y que está plantado entre todos esos RX-7, los Datsun 280ZX y los Porsche 911. Era un utilitario francés con motor central turbo en medio del circo salvaje de la resistencia norteamericana, la clase GTU de la IMSA, algo que nadie veía venir. Porque esto no era Europa, aquí no había Monte Carlo, ni tramos de tierra, ni gloria de rallies. Aquí se corría en rectas interminables y curvas rápidas donde un segundo de duda te costaba la carrera. Así que Renault parecía que acababa de cruzar el Atlántico con una apuesta que rozaba la locura. Volver a convertir el utilitario Renault 5, allí comercializado como Le Car, en un arma irracional de circuito. El cerebro detrás de todo esto tenía nombre: Patrick Jacquemart, director de competición de Renault USA, un francés de nacimiento y norteamericano de adopción, ingeniero, piloto y visionario. El único hombre que habitaba ese terreno lo suficientemente inconsciente como para pensar que un Renault 5 Turbo podía medirse cara a cara con la élite del motorsport estadounidense. Cuando Jacquemart cruzó la meta en tercer lugar, dejó a medio paddock con la boca abierta. Era un golpe silencioso que acababa de resonar en toda Norteamérica, pero tras él también llegaría una terrible desgracia que enterraría el proyecto para siempre. Y a su vez, todo esto daría origen a un concepto contemporáneo destinado a salvar vidas. Bienvenidos, compañeros, al que probablemente sea el Renault 5 Turbo del que casi nadie o nadie os ha hablado. Y sin duda, os aseguro que es el Renault 5 Turbo de competición más trascendental en la historia del motorsport. Y al final vais a ver por qué. Recordad que si queréis apoyar el canal y acceder a material que no comparto en ningún otro sitio, podéis uniros a mi Patreon. Así además ayudaréis a que el canal pueda continuar y que pueda seguir creando contenido. Allí encontraréis fichas técnicas, anuarios, manuales, láminas, información mucho más rara y mucho menos conocida, con imágenes inéditas de mi colección de libros, revistas, etc. Todo exclusivo y que está solo disponible allí, en Patreon. Y si lo preferís, también podéis haceros miembros del canal, que eso cuesta tan solo €1 al mes, y con el botón de hype y un simple like, también ayudáis muchísimo a que este proyecto pueda sobrevivir. En 1976, Renault decide exportar el Renault 5 a los Estados Unidos, rebautizándolo como Le Car. La marca francesa necesitaba desesperadamente visibilidad y sobre todo credibilidad en un mercado dominado por Ford y por los gigantes de Detroit. En este territorio de colosos, de gigantes, los utilitarios europeos eran vistos con desconfianza y los compradores americanos preferían motores grandes y carrocerías generosas. Era su estilo. Pero Renault tenía un plan que iba mucho más allá de vender coches urbanos en concesionarios. En 1977, la división americana forma un departamento de competición y nombra a Patrick Jacquemart como director de competición de Renault USA. Jacquemart era francés de nacimiento, pero americano de adopción, y además era ingeniero y piloto, como Jean-Pierre Jabouille, la combinación perfecta para liderar una estrategia que convirtiese las pistas de carreras en escaparates de marketing. Entre 1978 y 1980, Jacquemart ya había competido en la clase IMSA Radial Sedán con el Le Car estándar de tracción delantera, el mismo que se vendía en los concesionarios. En el 79 había conseguido la primera victoria oficial de Renault USA en el circuito de Golden State International Raceway de California. Y después de eso le siguieron 6 top 10, 2 poles y 2 vueltas rápidas. En ese mismo momento, al otro lado del Atlántico, el Renault 5 Turbo acababa de ser homologado en el Grupo 4 de rallies. Ya sabéis, chasis código 822 fabricado por Hewlett, motor central longitudinal, propulsión trasera, turbo Garrett, etc. En enero de 1981, Jean Raniotti lo llevó a la victoria del Rally de Monte Carlo, en su debut absoluto, dejando claro que aquel utilitario transformado coche de carreras era capaz de ganar contra la élite mundial. Aquí Renault USA vio la oportunidad inmediatamente. Si el Renault 5 Turbo podía arrasar en Europa, ¿por qué no adaptarlo a la clase GTU de la IMSA, que era la categoría más visible y competitiva de los Estados Unidos para este tipo de vehículos? Allí estaba Mazda con el RX-7, los Datsun 280ZX y los Porsche 911, dominando desde hacía años. Jacquemart
convence a la dirección y entonces le encarga a Renault Gordini que le envíe 3 unidades del Renault 5 Turbo homologado Grupo 4. Estas llegarían directamente al taller de Renault Racing USA en Livona, Michigan, y el objetivo era triple. Primero, enseñar en Norteamérica la tecnología turbo de Renault en la Fórmula 1 y los rallies. Segundo, promocionar agresivamente el Le Car mediante victorias en la pista. Y tercero, ganar credibilidad como marca compitiendo contra los japoneses y alemanes en su propio territorio. Así pues, en invierno de 1980, los 3 chasis cruzan el Atlántico. Lo que saldría del taller de Renault Racing en Livona, Michigan, no sería una simple preparación de competición. Había sido una disección meticulosa de lo que significaba convertir un coche de calle, un utilitario, en una herramienta de circuito. Porque el Renault 5 Turbo ya era de origen una anomalía técnica. Pero lo que Patrick Jaquemart y su equipo necesitaban para la IMSA GTU exigía ir mucho más allá de lo que Alpine había concebido en Dieppe. El punto de partida sería el chasis Grupo 4 homologado del Renault 5 Turbo de fábrica. El código interno 822 fabricado por Hewlett y reforzado estructuralmente en la planta de Alpine. Ese chasis ya incorporaba modificaciones radicales respecto al utilitario original. Se aprecian a simple vista. Se había aligerado mediante paneles de aluminio en las puertas, techo y capó y fue crucialmente reforzado en la zona del vano motor delantero para compensar la rigidez torsional perdida al eliminar el motor y la transmisión frontales. Pero para aguantar las fuerzas laterales de un circuito norteamericano, con curvas rápidas sostenidas y cargas constantes, esa rigidez no bastaba. Renault Racing USA triplicó la rigidez mediante refuerzos adicionales en los largueros laterales y con una jaula antivuelco de 16 puntos. Esta estaba soldada directamente a los puntos de carga del monocasco. Como resultado, obtuvieron un chasis que pesaba 748 kilos homologados, frente a los 969 del turbo de calle. Los más de 200 kilos de diferencia no solo venían del aligeramiento, sino de la reconfiguración completa de la distribución de masas. El motor era el bloque Cleonfont de hierro fundido, código C6J, en su configuración de rally. Ahora había sido intervenido por Catex, el preparador de Detroit especializado en motores turbo para competición y que más tarde se pondría a preparar bloques NASCAR. Catex redujo la cilindrada hasta los 1.4 litros, jugando con la regla de equivalencia turbo de la IMSA, que penalizaba con un factor de 1.4. Así, el pequeño 4 cilindros competía en la categoría de hasta 2,5 litros, la de la clase GTU. Recordar que por encima de los 2,5 litros justo ya entrábamos en territorio GTO. Le fueron dotados pistones forjados Cosworth con una relación de compresión de 12,5 a 1, bielas Carrillo, culata crossflow de válvulas redimensionadas con doble muelle por unidad y topes de titanio. Tenía un árbol de levas de perfil específico diseñado para mantener la potencia entre las 6.000 y las 7.500 revoluciones, y un turbocompresor Garrett T3 con intercooler aire-aire de mayor capacidad. La inyección mecánica Bosch Calletronic fue recalibrada también por Catex para entregar unos 260 caballos a 7.000 revoluciones. Eso, fijaros, representaba más de 180 caballos por litro, una cifra brutal para 1981 y más aún para un bloque derivado de producción en masa que Renault llevaba montando en utilitarios desde hacía ya 15 años. Una vez que salimos de las paredes de Livona, en Michigan, el debut llega en abril de 1981, en Road Atlanta. La salida fue brutal. Los 2 Mazda RX-7 del equipo Kent Racing, pilotados por Lee Muller y Walt Brogen, se escaparon por delante mientras Jaquemart luchaba por mantener el ritmo entre los Porsche y los Datsun 280 ZX. En la 11ª vuelta, el Renault empieza a tener algunos problemas con las bujías y esto hace que caiga hasta el puesto 11, perdiendo 7 posiciones en cuestión de minutos. Una vez solucionado el problema, sencillo, el pequeño Renault amarillo empieza a devorar rivales uno tras otro con una agresividad que dejó al paddock completamente descolocado. Remontó 8 posiciones en menos de media hora de carrera, alcanzando el tercer puesto final y cruzando la meta únicamente por detrás de los 2 Mazda dominantes. Para un vehículo que llevaba apenas unos meses de desarrollo y que competía en su primer fin de semana oficial contra máquinas con años de experiencia en circuitos americanos, ese podio fue un golpe monumental. Las siguientes carreras confirmaron la competitividad del Renault 5 Turbo GTU. En Laguna Seca, Jaquemart volvió a subir al podio con otro tercer puesto tras una batalla encarnizada con Bill Cole. En Lime Rock, un turbo reventado lo dejó fuera de carrera cuando rodaba en posiciones de puntos.
Pero el coche estaba ahí, demostrando que podía competir y que podía remontar, que podía plantarse en los podios frente a rivales con presupuestos mucho mayores y con estructuras de equipo consolidadas desde hacía años. Y entonces llegó la catástrofe. El 9 de julio de 1981, Patrick Jaquemart salió a rodar en una sesión de pruebas privadas en el circuito de Mid Ohio. El equipo estaba trabajando en este punto en algunos ajustes de suspensión y de geometrías para mejorar el comportamiento del coche en curvas rápidas. Estaban intentando corregir la tendencia de sobreviraje que el 60% de la distribución de peso trasero provocaba en ciertas condiciones. Jaquemart perdió el control a la salida de la recta más larga y rápida del circuito e impactó frontalmente contra un terraplén de arena. El vehículo quedó relativamente intacto, pero Patrick Jaquemart, de 35 años, murió en el acto debido a una fractura basilar en el cráneo. Con su muerte, Renault USA suspende inmediatamente el programa oficial y los 3 chasis dejaron de tener apoyo de fábrica. Nunca más volvieron a competir. El proyecto completo se evaporó en cuestión de semanas y aquel experimento audaz de cruzar el Atlántico con un utilitario francés se convirtió en una leyenda silenciosa que pocos recuerdan. Sin embargo, la tragedia de Jaquemart detonó algo mucho más grande que cualquier victoria en pista. Su amigo y compañero piloto Jim Downing, que también había sufrido un accidente grave en Mosport un año antes, contactó inmediatamente con su cuñado, el Dr. Robert Hubbard, ingeniero biomecánico de General Motors y profesor en la Universidad Estatal de Michigan. Hubbard había definido su propia tesis doctoral en 1970, precisamente sobre las propiedades mecánicas del hueso craneal. Después de este accidente de Jaquemart, decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados, viendo cómo los pilotos seguían muriendo por fracturas basilares del cráneo, en accidentes además en los que los vehículos quedaban prácticamente intactos. Era algo absurdo, ¿no? Entonces, en 1984, Hubbard ya tendría listo el primer prototipo funcional del dispositivo HANS, siglas que refieren a Head and Neck Support. Downing lo probó en carrera por primera vez en 1986 y en 1990 formaron la empresa Hubbard-Downing y comenzaron, obviamente, la producción de este dispositivo. Tardó décadas en ser aceptado, esa es la realidad. Apenas vendieron 250 unidades durante toda la década de los 90. Pero en febrero de 2001, cuando Dale Earnhardt murió en Daytona 500, además por el mismo tipo de fractura basilar que mató a Jaquemart 20 años antes, el mundo del motorsport reaccionó. En una sola semana se vendieron más dispositivos HANS que en toda la década anterior, y hoy es obligatorio en prácticamente todas las categorías profesionales del automovilismo mundial. Hoy se estima que ha salvado cientos de vidas. Patrick Jaquemart nunca ganó un campeonato. Apenas corrió 5 carreras oficiales con el Renault 5 Turbo GTU, pero su muerte cambió el motorsport para siempre. Estamos ante un proyecto que duró apenas meses y segura e irónicamente estamos ante la trascendencia más importante del Renault 5 Turbo en competición, más que cualquier victoria, porque gracias o debido, mejor dicho, a este Renault 5 Turbo IMSA GTU, el dispositivo HANS no solo se diseñó y se produjo, sino que terminó por ser implantado hoy en día en el mundo del motorsport. Bueno, como os decía, llegaron a Norteamérica hasta 3 chasis Renault 5 Turbo. El primero, el oficial, el que siempre solía conducir Jaquemart, fue en el que perdió la vida, desgraciadamente, y aunque el vehículo quedó relativamente bien, el equipo se deshizo de él, lo destruyó. Hubo una segunda unidad de repuesto, que hoy en día sigue viva, y también un tercer vehículo promocional. Era el vehículo que utilizaban para exhibición, etc. Y todo ese tipo de marketing. Estos 2 vehículos, el de exposición y el chasis número 2, siguen vivos a día de hoy. Y ahora os escucho a todos vosotros, mi gente, mi familia, en los comentarios. Si os ha gustado, dejadme vuestro like, el botón de hype ayuda muchísimo también. Y como siempre, sabéis que nos vemos a las 21:00. Un abrazo.